Hola a todos, con este vídeo quiero explicarles una herramienta muy divertida y que permite la gamificación como es Kahoot. Una vez hemos iniciado sesión en Kahoot, vamos a encontrar un panel principal en donde aparecen una serie de contenidos. El primero de ellos es nuestro perfil. El segundo de ellos son colecciones o grupos de Kahoots que hemos ido creando. El tercero son nuestros Kahoots, los que ya hemos creado. En Challenge podemos ver todos los retos que hemos hecho y que hemos enviado a nuestros alumnos, y abajo a la derecha podemos ver Latest Reports, que son los reports de todos los Kahoots que hemos jugado con nuestros alumnos. En este tutorial vamos a aprender 5 cosas sobre la herramienta Kahoot. En primer lugar, descubrir contenidos. En segundo, crear Kahoots para luego utilizarlos en nuestro aula. En tercer lugar, asignar Kahoots para que los alumnos los hagan en casa. Cuarto lugar, ver un informe sobre los resultados obtenidos en distintos Kahoots. Y en quinto lugar, compartir ese contenido con compañeros. Descubrir Kahoots creados por otros usuarios es súper fácil. Tan solo tenéis que acceder a la pestaña de Discover y utilizar el motor de búsqueda. Por ejemplo, podéis poner Present Simple. Y os vais a dar cuenta de que hay un montón de resultados, 221.849 en concreto. Aquí podéis ir uno a uno viéndolos todos, ¿vale? O utilizar pequeños tips, pequeños consejos, como el número de preguntas o el número de veces que se ha jugado. También es adecuado ver que la persona que lo ha creado está verificada por Kahoot. Si pinchamos en ello, vamos a poder ver cada pregunta y su correspondiente respuesta correcta e incorrecta. Si esto no es suficiente, también podemos utilizar diferentes filtros, como por ejemplo un filtro por materia, en este caso matemáticas, science, English and Language Arts, foreign languages, etc. También lo podemos filtrar por niveles. Vamos a poner, por ejemplo, octavo grado, que sería como un segundo de la ESO. También podemos filtrarlo por quién ha creado ese contenido, si es un profesor, si es un alumno, etc. O incluso el idioma en el que está creado. Vamos a poner, obviamente, inglés. Si aplicamos estos filtros, vamos a ver cómo estos resultados se han visto reducidos considerablemente. Aquí probablemente encontremos un recurso más adecuado para nuestros alumnos. Espero que os haya gustado la posibilidad de descubrir otros Kahoots. Vamos ahora a crear los nuestros. Vamos a ver cómo crear un Kahoot. Es tan solo cuestión de minutos. Desde el panel principal vamos a acceder a la pestaña de Create. Y vamos a encontrar 5 diferentes plantillas. Nosotros vamos a partir desde cero. Este es el panel de edición de Kahoot. Arriba podemos modificar su título. Asignarle una portada y también podemos poner una descripción. Podemos modificar su lenguaje o su visibilidad. A la izquierda vemos el panel del cuestionario, en el que encontramos todas y cada una de las preguntas que también podemos importar desde una hoja de cálculo. Y a la derecha vemos la edición de cada una de las preguntas, donde podemos mostrar el tipo de pregunta de quiz, 4 opciones, verdadero o falso, y también otras posibilidades que ofrece la versión de pago. También en este panel podemos modificar el tiempo de respuesta, desde los 20 segundos estándar a 5 segundos como respuesta más rápida o 4 minutos como respuesta más larga. Podemos modificar también el sistema de puntuación, que es algo que a los alumnos les motiva muchísimo. Una pregunta muy importante puede tener un valor doble, o una pregunta que no tiene peso en el cuestionario puede tener 0 puntos. Y por último, podemos modificar, si no disponemos de la versión de pago, solo podemos hacer que una respuesta sea la correcta, pero si disponemos de la versión de pago, podemos hacer que haya 2 o 3 respuestas correctas sin ningún tipo de problema. Vamos a crear nuestro primer Kahoot.
Primera pregunta, ¿por dónde pasa el río Guadalquivir? Podemos poner sus respuestas. Y una de las cosas positivas de este cuestionario es que varias de ellas pueden ser correctas, aunque los alumnos, si no disponen de la versión de pago, solo podrán responder una. Ahora, vamos a darle nuestro propio estilo, vamos a ponerle un archivo multimedia, que puede ser una imagen del banco de recursos, una imagen de nuestro dispositivo o un link de YouTube. Vamos a irnos a YouTube y vamos a copiar dicho enlace. Lo pegamos y no tiene por qué ser el vídeo desde el principio. Podemos partir, por ejemplo, del segundo 30 y finalizarlo en el segundo 45. Clicamos Add y ya tenemos nuestro vídeo integrado en la pregunta. Muy bien, tenemos nuestra primera pregunta. Vamos a la siguiente. Esta vez quiero un cuestionario donde nos pregunte cuál es la capital de la comunidad autónoma de Galicia. Vamos a añadir, en este caso, un archivo de nuestro propio dispositivo, como por ejemplo, la bandera de Galicia. Veis que si disponéis de la versión de pago, podemos hacer un revelado o podemos ir haciendo que la imagen aparezca poco a poco. Nosotros, al no disponer de ella, tenemos que contar con la original desde el principio. Ponemos las diferentes respuestas marcamos la respuesta correcta. También es importante decir que puedes poner una imagen como respuesta, si así lo consideras. Y esta pregunta es muy importante. Vamos a modificar el tiempo de segundos y el valor de puntuación. Y vamos a hacer una última pregunta, de verdadero o falso. ¿Es Río de Janeiro la capital de Brasil? Vamos a añadir un archivo multimedia del banco de imágenes, que como veis está en categorías y podemos encontrar muchos recursos muy útiles y fáciles de acceso. Ponemos una imagen y marcamos la respuesta correcta. Muy bien, ya tendríamos 3 preguntas con sus modificaciones correspondientes. Vemos que se guarda de forma automática y le podemos dar a Done cuando hemos terminado. Muy bien, podemos hacer una prueba, jugar ya o compartirlo. Vamos a dejarlo como está y marcamos Hecho. Ha llegado el momento de asignar el Kahoot. Podemos hacerlo de 2 formas. La primera de ellas es en vivo, con los alumnos en clase, y la segunda es asignarlo como tarea, como deberes. A continuación, vamos a ver cómo se hace. Ahora simplemente tenemos que acceder a él desde el panel principal o desde el apartado Biblioteca, donde lo encontraremos el primero al ser el más reciente. Accedemos a la pestaña Play. Y como os he comentado anteriormente, tenemos 2 opciones. La opción Teach, para hacerlo en el momento, en el aula, o la opción Assign, para asignar para que los alumnos lo hagan cuando ellos crean conveniente. Empezamos con Teach. Vemos que se nos despliega el Kahoot y podemos jugar con un one-to-one, un dispositivo por alumno, o en equipos, compartiendo los dispositivos. Podemos modificar el nombre que se ponen los alumnos, haciendo que se haga de forma genérica. Podemos hacer que las preguntas y las respuestas sean aleatorias y podemos aumentar la seguridad con una verificación de doble factor. Si lo asignamos para que lo hagan en casa, tenemos que poner el límite de tiempo en el que ellos lo tienen que terminar. Por ejemplo, el 15 de mayo y la hora en la que ellos terminen. Pueden tener un temporizador o no para responder. Podemos poner que las respuestas sean aleatorias y podemos poner que se genere un apodo aleatorio. Una vez que le damos a crear, ya tenemos
nuestro enlace para mandar a los alumnos o podemos integrarlo en Google Classroom o en Microsoft Teams. ¿Veis? Es tan intuitivo como divertido para los alumnos a la hora de jugar y hacer un Kahoot. Pero no todo es diversión, tenemos que analizar los resultados y ahora vamos a ver el apartado Report. Partiendo desde el panel principal, podemos ver que tenemos algunos retos en progreso. Podemos acceder a ellos desde el panel principal o desde el apartado de Reports, donde encontraremos nuestra geografía quinto de primaria. Aquí podemos ver que hay una pregunta que supone un reto para nuestros alumnos, pues no la aciertan la mayoría de ellos. Y podemos ver cómo un alumno, que se llama prueba 2, necesita ayuda, pues no consigue el 50% de acierto en dichas preguntas. Para analizar bien todos los datos, vamos a descargarnos nuestro informe. Lo abrimos y observamos que ha habido un 50% de acierto, que la media de puntos es 2.341 y podemos ver un resumen sobre los datos de cada uno de los alumnos y las puntuaciones obtenidas en cada una de las preguntas. Como veis, todo está muy detallado para que el profesor pueda analizar estos datos y ver cuáles son las debilidades y las fortalezas del alumno. Una vez creado nuestro Kahoot, tan solo tenemos que compartirlo con nuestros compañeros para que ellos también puedan reutilizarlo y adaptarlo a las necesidades de su propio aula. Vamos a partir del panel principal y podemos acceder a los Kahoots desde el lado derecho de dicho panel o desde el apartado Biblioteca. Si accedemos a él, vamos a encontrar que aparece nuestra portada y en el lado izquierdo la posibilidad de jugar, de editarlo, de compartirlo, de marcarlo como favorito, de duplicarlo y de hacer una previsualización. Incluso lo podemos imprimir. Nosotros nos vamos a centrar en compartir. Como veis, podemos poner el correo electrónico o el usuario Kahoot del compañero con el que queremos compartirlo o podemos mandarle una copia a través de un enlace. Vosotros preferís como queréis hacerlo, pero no olvidéis compartir vuestro contenido con otros compañeros. Así, la experiencia Kahoot será siempre más enriquecedora. Como veis, Kahoot es una herramienta muy fácil y muy motivadora para los alumnos. Os recomiendo que la utilicéis en dos fases de vuestro día a día en el aula. En primer lugar, para verificar que lo que habéis explicado ha sido comprendido correctamente. Y en segundo lugar, como sesión de repaso o como actividad de repaso de contenidos trabajados en días anteriores. De este modo podemos ver quién comprende los contenidos y quién ha estado trabajando y estudiando de forma continuada. Espero que os haya gustado.